Hola a todos, buenas tardes. Bueno, como habíamos dicho, hoy voy a hablarles un poquito sobre los estilos de comunicación. Los estilos de comunicación son comportamientos o conductas que se han aprendido a lo largo de la vida y que llega un momento en que se hacen estables, se asumen como un estilo propio y se responde de esa manera en la mayoría de las situaciones, lo cual identifica muy fácilmente a una persona. Hay 4 tipos de estilos fundamentales de comunicación. Son el pasivo, el agresivo, el manipulador y el asertivo. Las personas que tienen un estilo de comunicación pasiva son personas que por lo general no logran sus objetivos porque ponen por delante objetivos de terceros, de otras personas. Incluso dejan de manifestar qué es lo que quieren y cuáles son sus propósitos precisamente para no entrar en un confrontamiento. Su tono es más bien bajo de respuesta ante los demás y claro que tiene ventajas este estilo porque no entran en una confrontación directa, y la desventaja es que esta persona muy pocas veces logra quedar bien consigo misma, no consigue sus propios objetivos. Vamos al segundo estilo, que es el estilo de comunicación agresivo. En este caso sí que las personas que son agresivamente comunicativas logran sus objetivos. ¿Por qué? Porque van por sus propósitos, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Utilizan para obtener lo que desean cualquier tipo de estrategias y no tienen en cuenta los derechos de los demás. O sea, consideran que en primer lugar lo que es válido es lo que ellos necesitan o lo que ellos quieren hacer. La desventaja de este estilo es que muy pocas veces son personas realmente queridas o admiradas, y lo positivo, digamos, que tiene la ventaja es que casi siempre consiguen lo que quieren porque utilizan cualquier método de forma fuerte y poderosa. El tercer estilo es el estilo de comunicación manipulador. Las personas que tienen un estilo manipulativo, digamos, son personas que no entran en confrontación directa con los demás, pero casi siempre logran sus objetivos. Son muy difíciles de identificar porque no son claras en qué es lo que están buscando, en qué es lo que quieren, pero utilizan cualquier tipo de estrategia, desde el chantaje emocional hasta cualquier cosa que consideren que sea válida para poder lograr sus propósitos. La desventaja es que una vez que uno logra conocerlos, pues es fácil ser apartados de la vida del resto del grupo. Y bueno, la ventaja que tiene este estilo, si es que podemos decir que tiene alguna ventaja, es que casi siempre logran lo que quieren. Y hay un cuarto estilo que es mucho menos conocido, pero que es el que realmente es más eficaz, que es el estilo de comunicación asertivo. Es cuando la persona ya logra defender sus derechos y sus objetivos, sus metas, pero también tiene en cuenta los propósitos de los demás. Casi siempre lo que busca es ganar, ganar, o sea, gana él, pero también ganan los demás, y si no, no pierden los demás, pero defiende sus propósitos, defiende lo que quiere sin dañar al resto de los que los rodean. No todos los estilos se utilizan en todas las ocasiones, ya dijimos que en ocasiones esto es lo que define a una persona. No son conductas aisladas, porque no siempre uno utiliza las mismas formas de comunicación, pero sí que es fácil representarse qué tipo de estilo de comunicación tiene una persona, porque esto se hace estable en el tiempo. Bueno, espero que les haya resultado útil. Les doy las gracias por escucharme y hasta una próxima ocasión. Gracias.